De hoy, ¿qué significa para usted? ¿Qué significa? ¿Qué viene a su corazón cuando cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué viene a su corazón? ¿Qué viene a su mente? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo? Todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y entonces podríamos cerrar el sermón ya y decir listo. Sin embargo, hay que explicar cosas, porque algunas personas se imaginan que todo es que si ellos decidieran ser personas de un circo y si ellos quisieran tirarse del trampolín, en Cristo Jesús lo podrían. Pero tal vez no, hermano. Tal vez no, porque usted ya a los 50 de pronto la barriga no lo deja. Estábamos hablando en estos días de la importancia de estirarse, ¿no? Nosotros tenemos gaticos y los que tienen gatos saben que los gatos comienzan a hacer así y se estiran y la patica atrás, la estiran. Y resulta que eso es lo que nosotros debiéramos hacer. Todas las personas debieran estirarse. ¿Por qué? Porque cuando nos estiramos, hacemos que las terminaciones de los músculos que están adheridas a los huesos sean flexibles y nos den la flexibilidad que necesitamos para vivir bien, para la salud. Y muchas cosas que sufren las personas, que se entiezan todos así, que no pueden, es porque no hacen ese ejercicio de estirar sus coyunturas, ¿no? Y uno hay muchos ejercicios para hacer y uno debiera estarlos haciendo. Resulta que en un programa que estábamos viendo, esas terminales de los músculos se van estirando y es saludable. Y hay tres tipos de colágeno que funcionan en esas terminaciones de los músculos y nosotros debemos aprovecharlo, y eso nos da flexibilidad, nos da juventud, nos da movimiento, nos da vida. Pero a este grado, quién sabe, ¿no? Y han visto esas niñas que se contorsionan, dicen ustedes, se contorsionan y las paticas las ponen aquí, ¿cierto? Y sacan la cabeza entre la mitad de las piernas, y yo creía que eso era malísimo, yo creía que eso era una enfermedad. Resulta que es un don que tienen las personas, algunas pocas personas que han practicado desde niños, les gustaba estirarse y todo más, y logran hacerlo, no hay ningún problema, tienen unas terminaciones en sus músculos fantásticas, tienen unas capacidades increíbles, maravillosas, y ojalá todos nos pudiéramos estirar, pero como les digo, ¿quiénes tocan el piso cuando se doblan? Cristóbal no, creo que Cristóbal no alce la mano. ¿Tú? Hay algunos que no se pueden amarrar los zapatos. Hay algunos que no se pueden amarrar los zapatos porque la barriga no los deja, ¿no? Y tampoco, han visto unos calzadores que son como así de largotes, los calzadores. Sí, porque tienen que ponerse el zapato y no se pueden doblar para meter el dedito y sacar la parte de atrás del zapato, sino un calzador que sea bien largo para no tener que inclinarse mucho. Pero así que cuando decimos todo lo puedo en Cristo, hay cosas que no podemos hacer. Hay cosas, de pronto usted no se arriesgue a tirarse en un trampolín a 6, 7 metros de altura y usted diría, no, yo eso no lo puedo hacer. O sea que hay alguna cosa que usted no puede hacer. ¿Y qué tal el de abajo? ¿Cómo les parece este hombre que pasa de un edificio a otro edificio, de una montaña a otra montaña, simple y sencillamente? Claro que ellos van asegurados, ¿cierto? Pero de todas maneras están en el ejercicio de pasar caminando solo con una vara de equilibrio, y es algo increíble. ¿Usted lo podría hacer en Cristo? Tal vez no, aunque diga, Señor, lo confieso, lo puedo. No, ustedes saben el cuento de 3 personas religiosas que estaban en el infierno. Es un cuento. Y entonces le preguntan, ¿y usted por qué está aquí? Y era un judío. No, porque es que yo comí marrano y los judíos no deben comer marrano y por eso estoy aquí en el infierno. No. Y luego le preguntan, con todo respeto, a un católico, y dice, ¿usted por qué está aquí? No, porque yo hice el voto de la pobreza, hermano, y no pude, me llené de plata y
también hice el voto del celibato y no, tampoco pude y por eso estoy aquí. Y luego le preguntan a un pentecostal, con todo respeto de nuestros hermanos pentecostales, ¿no? A uno de esos bien carismáticos y le dicen, ¿y usted por qué está aquí? Dice, yo por fe no estoy aquí, lo declaro que no estoy aquí. Sí, no lo quieren aceptar. Así. Y entonces, todo lo puedo en Cristo es que usted puede decir que puede hacer cosas, pero hay cosas que usted no puede hacer. Hay cosas que no podemos hacer. Entonces, ¿cómo explicar qué es todo? ¿A qué se relaciona todo lo puedo en Cristo? El apóstol Pablo lo explica un poco mejor en todo el contexto. Cuando leemos el contexto de lo que él está diciendo, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que significa todo lo puedo en Cristo. En el versículo 10, en el capítulo que estábamos leyendo de Filipenses 4, dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, le dice a los filipenses, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿A qué habla ahí? ¿Qué habla Pablo cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿De qué está hablando? Ahora sí podemos como tener una mejor idea. ¿De qué está hablando Pablo? De que él es una persona que se acomoda a cualquier circunstancia con tal de cumplir la misión para la cual fue el llamado. Él tenía una misión. Incluso en medio de su tribulación la estaba cumpliendo. Y los hermanos en Filipos finalmente le enviaron algo de apoyo económico que él necesitaba como misionero. Él había estado en tribulación, en dificultades, en necesidades, pero él se había sobrepuesto a toda esa tribulación y dificultades hasta que le llegó la ayuda. Y él dijo, miren, lo que da a entender el texto es, incluso si esa ayuda no hubiera llegado, él hubiera seguido en la misión que él tenía. ¿Por qué? Porque todo lo puede o lo podía él en Cristo, quien le fortalecía. Entonces, ¿aquí a qué se refiere todo entonces? A soportar todo tipo de dificultades, penalidades, limitaciones y problemas con tal de cumplir su misión, la misión que Pablo tenía, que Cristo le dio. Pero Pablo también dice algo muy bonito ahí, dice, yo soy una persona que puedo vivir bien, yo sé vivir bien, y si tengo lo suficiente, vivo bien. Y cuando tuvo lo suficiente, mostró que vivía bien, sin excesos, sin locuras, sin dárselas o humillar a otros porque tenía, no. Lo que él está diciendo, yo sé vivir bien y uso esos recursos para mi misión, la misión que Dios me ha dado. Y cuando estoy en angustias y en tribulaciones y en necesidad, también me mantengo en la misión que Cristo me ha dado. En toda circunstancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pregunta, ¿es así como la iglesia lo entiende a veces? No. ¿Qué entiende la iglesia a veces? Todo lo puedo en Cristo, hermano. Vamos a tomarnos esa manzana y dentro de tantos meses vamos todos los domingos o un grupo de nosotros vamos y le vamos a dar la vuelta, 7 vueltas cada día hasta que eso caiga a nuestros pies, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces
¿Será esa una buena aplicación? No creo. No creo que sea una buena aplicación. O una persona que dice, hermano, yo me voy a comprar un carro mejor que el que tengo, y el que tengo es de 50 millones, pero yo quiero uno de 120, lo declaro, ¿sí? Digo, lo visiono y será mío porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? ¿Está bien? No. Tampoco. Y sin embargo es la manera como algunas personas cristianos piensan. O digamos una persona que está enferma y llega alguien a orar por esa persona y dice, hermano, yo declaro sanidad sobre su vida, yo declaro que se va a levantar en 8 días y que de esto se va a levantar y se va a olvidar y usted va a trotar otra vez y usted se va... Y de pronto no es lo que Cristo tiene en mente para esa persona. Porque no es eso, pero la persona que está orando dice, porque todo lo podemos en Cristo que me fortalece. ¿Está bien ahí? Es que esa es la dificultad, ¿no? La dificultad es que nos acostumbramos en la iglesia a declarar cosas y a ser muy positivos, y eso no está mal. De ninguna manera está mal ser positivos, de ninguna manera está mal vivir bien, como Pablo dice aquí, yo puedo vivir bien. De ninguna manera está eso mal. Cuando tenemos bendiciones, cuando Dios nos da las bendiciones, las tenemos que disfrutar y bendecir a otros con nuestras bendiciones. Y hay personas que son bendecidas o no. Hay personas que tienen el don de los negocios, hay personas que les va muy bien y son cristianos. Y nosotros tenemos que alegrarnos de ver cómo Dios bendice a las personas y cómo Dios es tan generoso con algunas personas. Y también le pedimos que sea igual con nosotros, que nos dé esa capacidad de hacer riqueza como otros hacen riqueza. Eso está bien, no está mal. El problema es cuando nosotros anhelamos cosas que no es lo que está diciendo el texto, no es lo que nos está implicando el texto. Y comenzamos a declarar cosas que no son posibles y que son de pronto un mensaje equivocado para las personas que nos oyen, de darles esperanzas que de pronto no son y confesar cosas que de pronto no van a pasar. Ahí es cuando tenemos problemas. Y es que el asunto es como tan difícil y tan fácil de equivocarse. Y es tan fácil irse solamente por el tema de decretar cosas buenas y positivas y tomar estas escrituras para apoyar cosas que no son. Y entonces uno se encuentra con personas que viven esta mentalidad de todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece de una manera equivocada, pero están muy contentos y muy positivos hasta que algo pasa en su vida y no sucede lo que esperan, no sucede lo que declaran. Y entonces resulta que ellos también se enferman, también pueden tomar malas decisiones, también pueden tener una crisis económica y entran en crisis porque dicen, y entonces todo lo que yo decreté, ¿qué pasó? Y entonces todo lo que yo dije que debía pasar no pasó. Entonces entran en angustias. ¿Por qué? Porque tenían una mala teología. Entonces aquí Pablo se refería aquí. ¿A qué se refería el apóstol Pablo? Se refería a que él tenía una disposición a estar contento, cualquiera que fuera su situación, en el cumplimiento de la misión de predicar a Cristo, y mostraba su total entrega, dedicación, su rendirse a Dios totalmente. Señor, si tú me bendices, me das, fantástico. Si tú no me das, está muy bien. Y las escrituras muestran, como lo leímos ahora, en las escrituras que leímos al comienzo, de que estuvo dispuesto a pasar por lo que fuera, por todo lo que fuera, por predicar a Cristo y lograr alcanzar la misión. No se refería entonces esa escritura a que Pablo pudiera hacer cualquier cosa con el poder que tenía en Cristo para impresionar a otros o para alcanzar ambiciones personales, poder, dinero o cosas materiales. No es todo lo puedo en Cristo, no es una cosa de que ahora entonces yo lo decreto y lo traigo y para mí no era eso, era una mentalidad muy distinta
a lo que a veces se piensa que es. Otra declaración parecida está en 2 de Timoteo 2:10, parecida a todo lo puedo. Timoteo 2:10 dice, todo lo soporto. ¿Usted soporta todo? ¿Todo lo soporta? ¿Sí? Todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿De qué está hablando aquí Pablo? De lo mismo, está hablando de lo mismo. Porque hay cosas que nosotros no soportamos, ¿no? Por ejemplo, a mí me impresiona lo que hacen, viendo los videos de lo que hacen los rusos, ¿no? En el invierno, que ellos toman baños en piscinas o en huecos totalmente congelados, donde el agua arriba hay nieve y hay un huequito y abajo ahí se ve el agua y ellos se meten. Es como una tradición de ellos. Y yo pues, no es que sea muy friolento, pero yo no me metería. Ni aún, no podría decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo haría. No creo que lo haría, ¿no? Una vez estuvimos en el parque ahí en Santander, ¿cómo se llama? El Chicamocha, Chicamocha. Y mis hijos se lanzaron una cuerda de montaña a montaña, ¿cierto? Si alguien se ha tirado allá, es muy, muy conocido. Allá vimos manos que dijeron yo lo hice. Y entonces me decían los muchachos, papá, hágale. Y decía, hágale usted, hermano, hágale, yo te respaldo, Y yo no me tiré, no pude. Porque aunque hubiera dicho todo lo puedo en Cristo, yo eso no lo puedo en Cristo. Ellos lo hicieron. Así que hay cosas que podemos y hay cosas que no podemos, hay cosas que lo soportamos, hay cosas que no soportamos. Así que cuando habla de aquí de que todo lo soporto por amor, está hablando otra vez, es una disposición al sufrimiento a causa del amor a los escogidos. ¿Qué es soportarlo todo? Es, por ejemplo, servir a una persona que uno sabe que no le puede a uno recompensar. Servir a una persona que uno no puede esperar que esa persona de alguna manera le pague a uno el servicio. O servir a una persona que por su dolor y su angustia lo araña a uno, ¿no? El cuento del perrito, ¿han oído el cuento del perrito? Yo creo que Paulinita lo ha contado acá. Y es que un perrito lo atropelló un carro. Y alguien vino a salvar al perrito, a cogerlo, a alzarlo. Y el perrito la mordió. Y entonces otra persona le decía a la persona mordida, no fue el perrito quien te mordió, fue el dolor del perrito, la angustia, estaba con miedo, estaba completamente asustado el perrito. Y cuando alguien vino a ayudarlo, entonces por su miedo, su reacción fue de morderlo. Y hay personas que tenemos que saber servir porque están en angustias, están en dolores, están en amarguras, en frustraciones. Y servimos y nos devuelven con mal. Pero uno debe saber que esa persona realmente no nos está queriendo hacer daño. Es que nunca ha confiado en nadie. O es que no tiene la paz, no tiene la estructura suficiente para devolver siquiera unas gracias. Pero Pablo dice, mire, yo soporto cualquier cosa con tal de servir a los escogidos. Y los escogidos las iglesias están llenas de personas en dificultades, en problemas. La iglesia es un hospital, ¿no? Todos tenemos alguna yayay, y a veces uno sirve a alguien y le paga a uno mal. Entonces, ¿qué? A ver, ¿qué hace usted? Seguimos adelante porque lo hicimos ¿para quién? Para Cristo, todo lo puedo en Cristo. Y si la persona no entiende mi servicio, yo de todas maneras he servido. Y no digo, uy, es que yo haberle servido a esa persona, es que no, le serví con alegría porque le servía a Cristo. Y si la persona no entiende o lo malinterpreta o lo que sea, uno lo hace por amor a Cristo. Todo lo soporto, aún lo que digan, uy, claro, me dio tanto, quién sabe cuánto se robó. Sí, no importa eso, no importa.
nosotros lo hacemos por amor a Cristo. Y eso es de lo que se trata acá. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. En esa mentalidad tenemos que soportarlo todo. Ya sea que las personas reaccionen bien o reaccionen mal, nosotros servimos. No importa lo que pase, no importa lo que suceda. Con el objetivo de la salvación de las personas en Cristo, para que ellos den gloria a Cristo algún día. Ahora, hay otra escritura que tenemos que explicar que es más o menos igual. Está en Juan 14, donde Cristo dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuánto quiere, hermano? Pida, ¿sí? Y entonces a veces malinterpretamos escrituras y les decimos a las personas: pida lo que quiera, hermano, no se quede con algo pequeño, pida algo grande, hermano. Confiéselo, declárelo, porque todo lo que pida, ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice? Léalo. La escritura dice: yo lo haré. Pero a ver, ¿en qué contexto está eso? Otra vez, ¿cuál es el contexto? ¿Realmente Dios quiere darnos todo lo que le pidamos? ¿Todo? Él sabe lo que nos conviene, de acuerdo a nuestra formación. ¿Qué es lo que más quiere Dios para nosotros? ¿Qué está haciendo Dios con cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que está haciendo con nosotros? ¿Qué está haciendo? Formándonos a la imagen, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que siendo como Cristo compartamos con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo su eternidad. Eso es lo que Él está haciendo con nosotros, ¿no? Eso es lo que, por eso estamos acá, en este mundo, para que Cristo tenga ese tiempo de formarnos a su imagen. Y todo aquello que contribuya para ese objetivo, Él lo hará. Todo aquello que contribuya para la formación de Cristo en nuestra vida, Él lo hará. Y todo aquello que no contribuya para esa formación, no lo hará. No lo hará. ¿Sí? Entonces, es igual con nosotros como padres. Si nuestro hijo dice: yo sé que mi papá es buena gente, muy querido, muy lindo, y llega y dice: papá, un cachito de marihuana, ¿usted se lo da? No. ¿Y por qué? Porque no conviene, no es lo apropiado, ¿cierto? Por más que lo amamos y decimos: no, eso no está bien. O algo indebido, no, uno no le va a dar algo indebido a un hijo, porque uno quiere el bien para un hijo, ¿cierto? Así es nuestro Padre, Él no nos va a dar todo lo que pidamos, porque a veces nosotros no sabemos pedir. Y Santiago dice que a veces nosotros pedimos para nuestros propios deseos, caprichos, nuestros propios deseos y nuestra propia vanidad, ¿cierto? Si a mí me dicen: hermano, pida todo lo que quiera, uy, uno dice, ¿sí? Están todos esos cuentos de pida, que se... No, hay muchos cuentos de esos que se aparece supuestamente un mago y le dice: pida 3 deseos, ¿no? Entonces uno pediría de todo, pero no, Dios no es ningún mago y Dios no es ningún adivino que sale de alguna lámpara y que nosotros frotamos esa lámpara y Dios sale a hacer nuestra voluntad. No. Entonces, ¿cómo entender esto de todo lo que pidieres al Padre en mi nombre? ¿El contexto cuál es? ¿Qué capítulo es este? Juan 14. ¿En dónde se encuentra Jesús en este momento cuando Él está hablando? ¿Se acuerdan? Abran la Biblia si quieren y miran el contexto. ¿En qué momento está? ¿En qué están? ¿De qué, quiénes están hablando? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué acaba de pasar en el capítulo 13? ¿Qué pasó en el capítulo 13? Lavó los pies de sus discípulos.
lavó los pies de todos sus discípulos, lavó los pies de Pedro. Y hay algo muy importante que Cristo les dice ahí en el capítulo 13. Dice, un nuevo mandamiento les doy, un nuevo. ¿Se acuerdan del nuevo? ¿Cuál era el nuevo mandamiento? ¿Cuál era? Muy bien. ¿Y por qué era nuevo? ¿Por qué era nuevo? Si antes en el Antiguo Testamento hacía 1500 años ya ese mandamiento existía, de que se debía amar al prójimo. No era nada nuevo realmente. ¿Por qué era nuevo? ¿Por qué era nuevo? ¿Por qué era nuevo? Estaba en la ley de Moisés, sí. Los dos más grandes mandamientos de la ley de Dios estaban en la ley de Moisés. ¿Por qué sabemos eso? Porque ahí estaban. Y segundo, también porque Cristo se le acercaron unas personas y le preguntaron a Cristo, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Él les dijo, el primero es amarás a Dios y el segundo es amar al prójimo. Y ellos dijeron, listo, así es, bien has contestado. Esos son, o sea que ellos sabían, los fariseos sabían, los religiosos sabían cuáles eran los más grandes mandamientos de la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué Cristo dice aquí un nuevo mandamiento y les da el mismo? Porque no los estaban cumpliendo. En parte sí, es cierto. No los estaban cumpliendo, pero había algo que está en el versículo inmediatamente después cuando Él dice, un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Eso era lo nuevo. ¿Cómo nos amó Cristo? Hasta la cruz, hasta la cruz. ¿Cómo nos amó Cristo? Hasta la cruz. Nunca antes nadie había dicho, amen como yo hasta la muerte. Nadie. Nadie. No hay ningún Dios en ninguna religión que diga amen como yo y que diga yo lo hice. Es el ejemplo que yo les doy. Ninguno, no hay ninguno de los dioses que predican las religiones que el Dios mismo se haya sacrificado hasta la cruz por su creación. No hay ninguno, solo Cristo Jesús que vino, se despojó de su condición divina y vino y se dio de tal manera que se entregó en la cruz por nosotros. Y entonces era nuevo por eso, porque ya no era como en el Antiguo Testamento que decía, ame al prójimo, y amar al prójimo se definía por la ley. ¿Cómo amábamos al prójimo en el Antiguo Testamento? Ciertamente, no lo robes, no lo engañes, no le mientas, no tomes su esposa, no tomes su esposo, no le quites nada, ¿cierto? Los 6 mandamientos, después de los primeros 4 que tienen que ver con Dios, están esos 6 siguientes que tienen que ver con el prójimo, pero ahí no hablaba nada del sacrificio hasta la muerte, no. Cristo viene y nos da un nuevo mandamiento y nos dice, ¿saben qué? Ustedes se tienen que amar tanto como yo a ustedes. Y no solamente al prójimo, sino nos lo pone en el hogar. En el hogar nos la pone de para arriba. ¿Cómo debemos amar a la esposa? Como Cristo amó la iglesia. ¿Sí o no? ¿Cierto? Entonces nos pone una situación que si usted no está de acuerdo con eso, es mejor que no se case. ¿Sí o no? Porque el compromiso es tenaz. ¿Qué quiere decir? Que debo amar tanto a mi esposa, la esposa al esposo, como Cristo amó a la iglesia y estuvo dispuesto a entregarse por ella. Entonces no es un amor así como tan romántico como se imagina la gente, es un amor sacrificial. Y la gran mayoría de los matrimonios tienen problemas porque el amor que tiene la persona por el otro es si me das, si me ayudas, si me... entonces lo quiero. Y los dos en la misma manera de pensar. Entonces cada uno está jalando para su lado. Y cuando cada uno está jalando para su lado, pues hay problemas en el hogar. Pero cuando hay amor sacrificial, ¿qué puede hacer que uno pierda el amor por la esposa? Nada, porque si se porta mal, la debo amar. Si me pega, la debo amar. No, mentiras. No, son ejemplos. Extremos. Si hace cosas que no son apropiadas, en Cristo, ¿qué me dice Cristo?
Ámela, ámela. Él saca ya ¿cómo se llama? El pacto que hice el día del matrimonio y me dice, venga Héctor, venga para acá. ¿Qué hice acá? Que la ame. Muy bien. Listo, no más. Así que agache cabeza. Estoy hablando exageradamente, pero eso es lo que Cristo nos mandó a hacer. Y nos mandó a hacerlo no solamente en la casa, sino ¿dónde? En toda la iglesia. Y nos la puso grave, nos la puso difícil, porque es que amemos a los demás como Cristo nos ha amado. Y es por eso es nuevo. Entonces, volvamos acá otra vez. Todo lo que pidieres al Padre entonces tiene que ver con esta mentalidad que Cristo les está dando a los discípulos en esa noche después de la cena de la Pascua. Está hablando con ellos y Cristo les está diciendo miren, así como yo los he amado, así como yo vine a servir, así como yo vine a entregar mi vida por la gente, a servirles, a ayudarlos, a darles salvación, de esa misma manera, todo lo que ustedes pidan en este contexto, el Padre lo hará. ¿Cuál es el contexto? El contexto del sacrificio de Cristo. No es el contexto de que yo pido todo para hacerme rico, para hacerme poderoso, para hacerme influyente, para tener más que todos. No, ese no es el contexto. Cuando Cristo dice acá que todo lo que pidiéramos al Padre, todo significa todo en la mente de Cristo, como Él vino a hacer las cosas. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Servir. Pero entonces, aquí algunas personas toman esto para decir todo lo que hizo Jesús y entonces nosotros vamos a tener poder y vamos a resucitar gente, y se han ido a extremos de esperar que haya personas que resuciten, ¿no? Ha habido gente que no sepulta a un muerto, que porque en Cristo ellos van a resucitarlo y no lo entierran. ¿Han oído esas noticias? Sí, ha pasado personas que dicen, no, en Cristo, y aquí le estamos orando y Cristo lo va a levantar. Pero no es eso lo que Cristo está diciendo ahí. Y hay personas que decretan y proclaman y dicen cosas, pero no es eso de lo que Cristo está hablando aquí. Cristo está hablando del poder del servicio. Cristo está hablando del poder de Dios mismo en la tierra, lavando los pies de sus discípulos. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan al Dios del universo arrodillado, inclinado, con una toalla, lavándole los pies a los discípulos? ¿Se imaginan a Cristo lavando sus pies? Lavando mis pies. Yo entiendo a Pedro. Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Cómo se te ocurre? Tú eres el creador del universo. Tú eres el sustentador de todas las cosas. ¿Cómo me vas a lavar los pies? Y Cristo nos dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces uno estira el piecito. Lávalo, Señor. Porque queremos tener parte con Él. Ese es el contexto. El contexto es que nosotros, todo lo que pidamos, Cristo lo responderá en la medida en que esté en el contexto del amor de Él por los que Él está llamando, y por la gente y por el mundo entero, porque Cristo no vino solo a morir por la iglesia, sino por el mundo entero. Y entonces es muy distinto a lo que la gente dice, a lo que la gente predica, de que poderes por allá y poderes por acá, y salen rayos y chispas y ¡ah! Y todo el mundo ¡ah! Y la música ¡ah! Y resulta que no era. Mire, el Señor Jesucristo hablando en la manera más sencilla, en el lugar más sencillo y más tranquilo y más calmado del mundo, en una mesa rodeada de sus discípulos, en la calma y la quietud, dice, hermanos, o les dice a sus discípulos, todo lo que pidan en mi nombre. Y entonces algunas personas, y esto pasó, bueno, en estos días, en una reunión de pastores a la que asisto. Y entonces alguien tenía unas dificultades. Yo amo a mis hermanos los pastores, a mis amigos, pero me llama la atención cómo ellos oran. El asunto es que había una persona enferma y oramos por esa persona enferma. Pero el pastor que le tocó orar,
en el nombre poderoso del nombre, y dele con el nombre y el nombre, como si eso fuera algo mágico. Y algunas personas creen que todo esto de aquí, la oración dicha de aquí de para atrás, todo va a ser hecho porque al final dicen en el nombre de Jesús. No necesariamente. Si usted lo que está diciendo antes de en el nombre de Jesús es algo que no está en la voluntad de Dios, Él no lo va a hacer. Él no lo va a hacer. Porque no podemos decir cualquier bobada y al final decir en el nombre de Cristo. No. Es porque usted no diga ese mantra o porque usted lo diga, no quiere decir que Dios lo va a hacer. Porque algunas personas creen que en el nombre de Jesús es como unas palabras mágicas. No tiene nada de mágico, no. Y toda cosa que se diga al final en el nombre de Jesús tiene que estar de acuerdo a lo que Cristo dijo. ¿Cuál es el contexto? El sacrificio de Cristo, el amor de Cristo por la humanidad, el servicio por la gente. Pero algunas personas toman la idea de que en el nombre de Cristo es que todo lo que ellos digan se va a hacer. Y entre más duro lo digan, se va a hacer. Y entre más griten, se va a hacer. Porque Dios es medio sordo y hay que decirlo duro. Debe tener 64 años el Señor. Porque uno ya comienza a perder el oído a esa edad. Y entonces, pues son mis hermanos, yo les digo a veces, ahí entre nosotros nos afilamos ahí los pastores, ¿no? Y entre nosotros nos decimos eso es así y eso no es así. Y eso es bueno y por eso tenemos esas reuniones, porque nos ayudamos y a mí me gusta fregarlos harto y a veces me quieren sacar corriendo, pero no lo han hecho todavía. El asunto es que cuando Cristo dice todo lo que pidieres al Padre, lo debemos entender en el contexto en el que está. Cristo está a unas 2 o 3 horas de la cruz. Cristo está al borde de dar su vida por la humanidad, de sufrir, de ser latigado, escupido, escarnecido, burlado, rota su carne. Y él, cuando Pedro saca la espada, Cristo le dice, Pedro, guarda tu espada, ¿no crees que mi Padre, si yo orara al Padre, Él enviaría 12 legiones de ángeles y toda esta gente quedaría muerta? Pero ¿cómo se cumplirían las Escrituras y el propósito por el cual vine, que es dar mi vida por la humanidad? Cristo pudo haber recurrido a esa mentalidad de todo lo puedo, pero Él dijo no, es que no se trata de todo lo puedo, se trata del propósito de la salvación. Y nosotros debemos orar en ese propósito, en el propósito de la salvación. ¿Qué es lo mejor para las personas? En el propósito de lo que Cristo está haciendo por las personas. Y no debemos decretar cosas que Dios de pronto no nos va a respaldar. No se vuelva, digamos, un profeta falso. Si usted decreta algo y dice, y esto va a pasar, y no pasa, ¿quién es usted? ¿O está engañado? ¿O usted es malintencionado? ¿O qué? ¿Qué le pasa? ¿O no entiende las Escrituras? Entonces no diga cosas que no se van a cumplir. Yo he oído muchas cosas. Entre todo esto los pastores hablamos, ¿no? Y entonces hubo un pastor de los que se lanzó a la política que dijo, yo voy a ser presidente, y estuvo en una iglesia y todos lo declararon presidente y dijeron, sí va a ser presidente y no sé qué, y el Espíritu de Dios está con nosotros porque todo lo podemos en Cristo y vamos a ser presidente. Y entonces, ¿qué hacemos con todas las declaraciones? ¿Qué hacemos con todas esas cosas que se dijeron? ¿Sí? Y hubo otra persona, ¿no? Una candidata también que no llegó a ninguna parte y después se unió con otras personas y todo demás. Y todas las declaraciones que se hicieron en las iglesias donde ella estuvo, ¿qué pasó con eso? ¿Por qué uno se arriesga a decir cosas que no van a pasar? Es mejor es mejor que se guarde uno, porque además una gran parte de la iglesia quedó decepcionada de esas decisiones que a lo último son decisiones netamente políticas, que no tienen nada que ver con el Espíritu. Y entonces, ¿cómo queda el que allá salió diciendo, es que aquí el Señor en este momento me revela?
Yo estuve en una reunión así, no en estas ahora, no, hace años, en una reunión en la que llegó una persona política y la subieron y comenzaron a decir que él iba a hacer y que iba a hacer y que lo ungimos porque el Señor nos habla y vamos a llegar y vamos a hacer. No pasó nada. Y entonces esas palabras, ¿qué? Eso es serio. Entonces lo mejor es entender las cosas como Cristo nos las enseña. Es el tema, el contexto es el tema del servicio. Muy bien. Así que son las obras de servicio, de sacrificio y de amor. Cristo había lavado los pies de sus discípulos. Cristo les había dado ese mandamiento nuevo. Y por eso esta escritura que escribe Juan, 1 Juan 5:14 dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a sus propósitos, a su voluntad, conforme a lo que Él está haciendo. Y eso nos pone a nosotros en una situación que tenemos que conocer cuál es su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y entonces, después que conozcamos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Cristo está haciendo, Dios está haciendo, cuál es el plan que Dios tiene, entonces podemos pedir de acuerdo a su voluntad. Y cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho, cuando están de acuerdo a su voluntad. Así que hay momentos en que el Señor Dios nos permite pasar por las más difíciles circunstancias que no quisiéramos pasar. Y por más que usted decrete y por más que usted diga esto o aquello, Dios tiene un propósito y lo va a hacer. Y a veces no entendemos por qué sufrimos. Y a veces no entendemos por qué alguien muere. O un accidente, una dificultad, o una prueba, algo. Y Dios a veces nos permite porque Él tiene lecciones eternas, divinas para nosotros. Y le pasó a este hombre también, a Pablo. Y quiero ir directamente a la escritura que quiero. Aquí dice que Dios nos enseña para que nosotros podamos enseñar. Nos consuela para que nosotros podamos consolar. Pero la escritura que quiero que leamos bien es esta. Porque, hermanos, está en 1 Corintios, ¿qué? 2 Corintios 1:8. 2 Corintios 1:8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Esa es una palabra que nadie quiere usar ahora, no nos gusta, es una palabra fea. Pero Pablo estuvo en eso muchas veces y a veces nosotros también estamos en dificultades. Dice: no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Y si ustedes tienen su Biblia abierta, ahí hay unas letricas chiquiticas y hay unas referencias. Y son referencias a circunstancias de prueba por las que pasó el apóstol Pablo. De cárcel, menciona también circunstancias en las que estuvo. Especialmente parece indicar que estuvo en algún lugar como un circo de esos romanos, al borde de ser destrozado por fieras, de los que, ¿se acuerdan? Que es histórico que enviaban leones para que se comieran a las personas, y da a entender que él estuvo en una circunstancia así al borde de la muerte. Así que no sé si ya encontraron esa referencia, pero ahí hay una letrica. Dice: tribulación que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Así que imagínense, el gran apóstol de Dios, el hombre por quien Dios hacía milagros y todo lo demás, él mismo en una situación en la que estuvo al borde de perder su vida de una manera trágica. Y uno dice, a ver, ¿dónde está el poder de Pablo, no? Para haber dicho: vuela león por allá, en el nombre del Señor, vuela león por allá. No era así, no sacó los leones corriendo.
ni los elevó, ni los estrelló contra paredes, nada de eso. Y uno dice, entonces, ¿de qué se trata este asunto? ¿Por qué Dios permitió que Pablo llegara a una situación en la que él sintió que hasta ahí había llegado? ¿Por qué? Porque algo que le quería enseñarles Dios. ¿Qué les quería enseñar? Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios nos lleva a veces a circunstancias en nuestra vida para que nosotros nos rindamos totalmente a Él. Para que no digamos, yo puedo. No, usted no puede. Y es claro que en esos momentos dependemos enteramente de Cristo, enteramente de Él, y ya no depende de nuestra habilidad para nada, ni nuestra habilidad para hacer negocios, ni nuestra habilidad para, no sé, para nada. Nuestras habilidades quedan absolutamente en cero y dependemos enteramente en Cristo y alzamos nuestras manos y Señor, aquí estoy, tú verás. Totalmente rendidos ante Él, porque Él quiere que dependamos enteramente de Él. ¿Y por qué será eso? Porque Dios quiere una relación de nosotros con Él tal que sea una seguridad que Él nos pueda llamar a vivir eternamente con Él. Eternamente con Él, y que aprendamos desde ahora a depender enteramente de Él. Así que todo lo puedo en Cristo que me fortalece es una consigna de disposición al sufrimiento por causa de Cristo en el cumplimiento de la gran comisión. Y puede que la vida nos sonría, y tengamos abundancia y seamos una familia feliz y linda, rodeado de cantidad de cosas y casas y lindo, gracias a Dios, qué bonito, es hermoso, es una bendición de Dios, no está mal de ninguna manera. Puede que Dios le bendiga a usted y tiene que darle gracias a Dios por eso. O puede que haya necesidad y sufrimiento, y entonces vemos aquí todo esto solo, no tenemos cosas, nos hemos preparado, hemos hecho nuestra tarea, nos hemos educado, estamos disponibles para trabajar, pero algo pasa y como que las oportunidades se cierran y como que todo va mal. Puede que sea una de las dos, puede que usted esté bendecido y tenga abundancia, o puede que usted esté en dificultades y tenga escasez y usted no sabe por qué todo, como que se cierran las puertas, como que no hay salidas, como que le iban a dar ese empleo y resulta que no se lo dieron, y todo va como triste y usted comienza a angustiarse y a decir, Señor, ¿qué te he hecho? ¿Yo qué te he hecho? ¿No? Puede que sea lo que suceda en su vida. Tenemos una misión, cualquiera que sea nuestra situación en la vida, tenemos una misión, ser testigos de Cristo. Y cuando estamos en dolores y en aflicciones y en pruebas, es cuando sabemos quiénes somos. ¿Sí o no? Y por eso la oración de David, Señor, no me des tanto que crea que yo soy, ¿no? Y tampoco me vayas a dar tan poquito que te maldiga y que... Porque la tendencia, ¿cuál es? Cuando uno está en la olla, cuando uno está bien en la olla, dice, no, Dios me abandonó, todo el mundo me abandonó, entonces ¿yo qué hago? No, pues voy a llevar que eso hay que llevar un paquetico fácil, ¿no? Me dan 20 millones, no, pues yo voy. Y ahí la tentación, ¿sí? Cuando estamos en prueba es cuando sabemos quiénes somos. Cuando estamos bien, creemos que somos. Cuando estamos en prueba es cuando sabemos realmente quiénes somos. Estoy dispuesto a mentir, estoy dispuesto a tumbar lo que sea cuando estoy en pruebas. Ahí es cuando sabemos quiénes somos. Y si somos testigos de Cristo en esas dificultades, entonces sí podemos decir, el Señor Dios nos dará toda la capacidad para hacerlo todo en Cristo que nos fortalece. Que Dios nos ayude.
Señor, te damos gracias por este tiempo. Y primero que todo, Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos das. Te damos gracias por las bendiciones que tenemos. Te damos gracias por tu generosidad de darnos las cosas materiales que tenemos. Te damos gracias por nuestra salud. Gracias, Señor, gracias. Que nos podamos mover, que podamos ver, que podamos sentir, que podamos comer. Es una gran bendición tuya, Señor. Gracias, gracias por todas tus bendiciones.